Bien, buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Una vez más les saludamos en el nombre del Señor y rogamos la bendición del cielo sobre su vida. Ahí donde está, tome un momento para que pueda seguirme con esta oración que vamos a hacer ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona que abra este canal para escuchar esta palabra. Que tu Espíritu Santo sea hablando a su corazón y aclarando cualquier duda, Señor, respecto a la persona del Espíritu Santo. Háblales tú, Dios, háblales tú, porque el único que puede revelar los misterios tuyos es tu mismo Espíritu. Bueno, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a hablar en esta oportunidad una vez más sobre el Espíritu Santo. Y para aclarar esto, yo creo que para ahora el Espíritu Santo en el contexto de la iglesia. Creo que para todos los pastores y todos los teólogos hay un consenso en cuanto a que el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, era la fiesta donde se celebraba la cosecha, donde se celebraba la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Y esta fecha era una de las fechas solemnes del pueblo de Israel. Ahora bien, Dios escogió esa fecha para que viniera aquella experiencia extraordinaria del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne en el sentido de que habían 16 etnias diferentes, 16 lenguas diferentes, y todos podían entender lo que los apóstoles predicaban en ese momento, una experiencia extraordinaria. Pero esa era la señal que él había dicho acerca del profeta Joel, o de cómo Joel, Dios lo había usado para profetizar que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora bien, desde entonces comenzamos a vivir la etapa de los postreros tiempos o la dispensación de los postreros tiempos. El tiempo, vamos a decir, de lo que definen algunos como la plenitud de los gentiles, o el tiempo donde los gentiles, los que no son los hijos de la promesa, van a escuchar y ser partícipes de las mismas promesas que el pueblo de Israel. Ahora bien, hay algo que nosotros debemos enfatizar en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el contexto de la iglesia. Si ciertamente el bautismo del Espíritu Santo ese día fue el comienzo de la iglesia, de la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona para bautizarle como el sello de Dios, como la certificación de que Dios ha llamado a esa persona a su reino, esa misma experiencia de confesar a Cristo, de declarar que me arrepiento de mis pecados y reconozco y abro mi corazón a Cristo, en ese mismo proceso, en cada palabra, en cada sílaba de cada palabra, en cada oración que se va desarrollando o va expresando la persona, en esa misma medida que sale de su boca, en esa misma medida el Espíritu Santo, el aceite de Dios, el Espíritu Santo se derrama sobre la persona, bautizándole con su presencia. Un acto simultáneo que hay para nosotros, es la experiencia más extraordinaria que podemos vivir. Como dije al principio, quizás no se vea nada, y puse un ejemplo como, por ejemplo, cuando uno siembra una semilla. Al principio no ve nada, pero de algo podemos estar seguros. Algo está pasando ahí debajo de la tierra, a esos 30 centímetros de profundidad. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Humedad, calor, todo un proceso de muerte de la semilla para que surja un árbol, o para que surja un brotón y empiece a crecer un árbol y dé fruto según su género. De la misma forma como cuando un niño es concebido, no se ve nada, pero hay una vida ahí dentro del vientre de la madre, de la mujer, y entonces en algún momento, cuando se cumpla el tiempo, aquel niño va a nacer, ¿verdad? El advenimiento. Entonces ya hay entre nosotros una nueva criatura, un bebé, un niño, una niña que Dios ha traído a la vida. Bueno, de esa misma manera hay un tiempo señalado para cada uno de nosotros, los escogidos, en el cual Dios nos llamó y ahora nos bautizó con su Espíritu Santo y empezamos una nueva vida. Al comienzo
quizás no entendemos muchas cosas, como cuando éramos niños. O cuando si le preguntáramos al brotón ese, a la plantica pequeña, ¿qué haces aquí? Él no tiene mayor identidad, pero seguirá un proceso de crecimiento donde su propia naturaleza, su nueva naturaleza, le va a mostrar exactamente cuál es el propósito para el cual tiene vida. Igualmente pasa para un niño que crece, se desarrolla, se reproduce, pero en la vida cristiana, cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, al principio quizás no se vea nada, quizás yo no tengo una experiencia así como que la piel me cambió, me cambiaron algo, el color de los ojos. No pasó nada, sino que el Espíritu Santo está actuando desde adentro y comienza la maravillosa experiencia de caminar con el Espíritu Santo. Esa es la maravillosa experiencia que tienen los creyentes. Así que nosotros debemos ahora mostrar progresivamente una identidad. Voy a decir 7 cosas de esa identidad para que tengamos claro. 1, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, el cual permanece con nosotros para siempre. No importa la topografía de las circunstancias adversas o de bonanza que tengamos que vivir, el Espíritu Santo está en los escogidos para siempre. Que ahora somos hijos de Dios y dejamos de ser criaturas, y que Cristo está en nosotros, del cual estamos nosotros revestidos, que somos herederos de la gloria de Dios y coherederos con Cristo, y también que somos ciudadanos del reino de los cielos, y tenemos autoridad para predicar el egusian de Dios, ¿verdad? Toda autoridad me es dada, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y que también somos la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, al principio usted le dice todas esas cosas a un nuevo creyente, dice, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero progresivamente Dios nos las va revelando, ¿me entiende? Los que son el principio, al comienzo, un misterio, Dios va quitando cortina tras cortina tras cortina, y nosotros caminamos en fe y Dios va mostrando, y ahora, después de cierto tiempo, ya tenemos una revelación bastante amplia, no total, pero bastante amplia, de las cosas que Dios ha querido revelar. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que Dios se va a ir revelando a nuestra vida. Pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos acotar. Vamos a leer en Juan 14, los versos 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este pasaje es muy rico. Podemos predicar solamente sobre este pasaje y nos llevaría un tiempo, ¿verdad? Hay algo que nosotros debemos entender, y es que ahora el creyente, teniendo una relación con Dios a través del Espíritu Santo para conocer a Cristo, dice que en ese proceso, él le dijo, el mundo no conoce al Espíritu Santo, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahí hay una enseñanza fundamental para nosotros como cristianos, y es que Él está mostrando una plena identidad. Lo que conocemos de Cristo es lo que conocemos del Espíritu Santo. Las virtudes de Cristo son las virtudes del Espíritu Santo. Me hace recordar aquel pasaje de Juan, también el capítulo 14, cuando él habla acerca del Padre. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hay una clara manifestación, enseñanza del Dios triuno, ¿me entiendes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para eso nosotros debemos ser apologetas de esta doctrina, defensores de esta doctrina.
Y dice también el pasaje que el Espíritu que Él va a enviar será en nosotros el Consolador. Mire, nadie va a poner un bálsamo en una pierna que está bien, sino algo que está lastimado, que está hinchado. El Consolador es aquel que va a animarnos. Me hace recordar esto, una maratón que corrí hace muchos años. Cuando era joven, me metí a correr la maratón. Bueno, pero yo salía con buen ritmo, pero no pensé que eso era tan largo. Y cuando veía que la gente se iba distanciando de mí, yo iba rezagado. Al final, llegué como 15 minutos después que había terminado la carrera. Pero ¿sabe qué? La experiencia que no se me olvida en detalle es que un misionero se acercó a mí cuando estaba corriendo al final y se puso al lado mío. Y él me dijo, vamos Alejandro, que puedes seguir y puedes terminar. Y yo terminé la carrera y digo, no hay para mí mejor experiencia del Espíritu Santo que aquello que tuve con mi hermano Kimberly. Fue una experiencia extraordinaria y para mí ha sido una enseñanza extraordinaria de eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Consolador es el que anima a seguir adelante. No importa las veces que te hayas caído, Él te levanta y te dice, vamos, que todavía falta. Y uno quiere decir, Señor, ya está bueno, no quiero más, llévame contigo. Dice, no, vamos, que todavía falta una milla más. Hay que seguir la segunda milla, hay que ir la última milla. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a continuar y perseverar hasta el fin. Entonces, la obra hermosa del Espíritu Santo no podemos cuestionarla. Una de las cosas que yo digo que la identidad del creyente o del nuevo creyente, no podemos hablar de Cristo como decir, como eclipsando al Espíritu Santo. Nadie va a ser eclipsado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una ponderación cada uno según su obra, pero todos deben ser exaltados. Todos deben ser exaltados. Y para nosotros ahora, aunque no caminamos con Cristo, Él dijo, yo enviaré otro consolador, porque el consolador que estaba con los apóstoles era Cristo. Y a los apóstoles a quienes conocían era Cristo. Ellos no conocían el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no va a estar más con vosotros, como yo estoy con vosotros, sino estará en vosotros. Pero no solamente estará en vosotros por un momento, sino para siempre. Y por eso le decía yo a la iglesia, para siempre. Repita conmigo, para siempre. No importa si usted está llorando, para siempre. El Espíritu Santo está con usted. No importa si usted anda en bonanza y el Espíritu Santo está ahí para siempre. En los escogidos estará para siempre. Y si cayó en pecado o anda en dispersión de vida, el Espíritu Santo está con usted, redarguyéndole de pecado, haciéndole ver que ese no es el camino, haciéndole volver al camino, a la senda de santidad a la cual Dios le llama. Esa es la obra del Espíritu Santo. El que aconseja, el que acompaña, el que guía, el que enseña, el que muestra, el que alienta, el que ayuda. El Espíritu Santo. Por eso es que no podemos minimizar la obra del Espíritu Santo en el contexto en el que nosotros estamos viviendo hoy día. El otro pasaje que nosotros debemos tener claro en cuanto a la presencia del Espíritu Santo está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense, hermanos, la forma como Pablo señala aquí, redacta, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, dentro del cuerpo verdadero, no de los que se congregan, sino del cuerpo de Cristo, los verdaderos escogidos, el Espíritu Santo está para siempre, primero. Y segundo, que el Espíritu Santo es el que va a mostrar a cada uno el hecho de que por él ha sido bautizado. O sea, como dice Efesios 1:13, por el Espíritu Santo ha sido sellado. Y este Espíritu Santo nos incorporó a lo que se define como el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. No es, eso te lanza por tierra la doctrina o el sacramento de que el niño cuando es llevado a la pila bautismal y lo bautizan, le hacen el acto del bautismo, pasa a ser miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. No, eso es un error, eso es una herejía.
El cuerpo místico de la iglesia es la iglesia local, y la persona cuando hace la decisión de fe, ¿verdad? Y confiesa a Cristo, es bautizado y también inmediatamente en ese mismo acto es incorporado al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahora, cuando va a ser miembro de la iglesia local, ya eso es una segunda parte para dar testimonio a través del bautizo en agua de que realmente ha sido bautizado en el Espíritu. El bautizo en el Espíritu es el que da vida. El bautizo en agua es el testimonio que uno da de haber sido bautizado en el Espíritu. Espero que esta parte quede clara en cada uno de nosotros. Y vamos a leer otro texto que va a estar en Juan capítulo 16, versos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos otro ejemplo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que él... O sea, la unidad o la unicidad trina está, aunque no diga la Biblia Trinidad, está demasiado evidente en muchísimos pasajes de la Escritura para enseñarnos a nosotros de que el misterio de esa Trinidad preciosa a nosotros nos ha sido revelado. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer uno y tres a la vez? Pero es demasiado elocuente. Ahora bien, el pasaje que quiero señalar aquí en Juan es que dice, cuando venga el Espíritu Santo, uno, Él va a guiar. De tal manera que no debe haber un creyente que ignore las Escrituras. Porque hay algo que vamos a leer más adelante y va a ver que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. O sea, en otras palabras, confirma que Cristo es el Mesías. Él es la verdad. Confirma que Cristo es Dios. Él es la verdad. Esto para nosotros debe estar claro. Porque dice el pasaje, no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, hay algo que nosotros a veces hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Tanto, pero que a veces no hablamos con el Espíritu Santo porque es como un misterio que vayamos a sentir cualquier cosa y no. Ya. El Espíritu Santo es el mismo Dios a quien nosotros debemos también referirnos en nuestras oraciones. Porque como le decía yo la semana pasada, ¿cómo podemos orar si no es por el Espíritu? No dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cómo podíamos entender lo que Dios nos quiere decir? ¿O cómo podíamos llegarnos hasta Dios si no fuera por el vínculo del Espíritu? No hay otra manera. No hay otra manera. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros delante del Padre. Porque es el que decodifica nuestra lengua gerciana, vamos a decir así, y la codifica en un lenguaje divino. O sea, es también, como dice el pasaje, es como un incienso. El olor, el humo del incienso que sube delante de la presencia de Dios, que es la oración de los santos. Así que la obra del Espíritu Santo es maravillosa, es hermosa, es dulce, es poderosa. Es todo Dios en nosotros. Por eso dice más de una vez, vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios nos hará saber todas las cosas. Por lo tanto, las cosas que hoy día la gente habla de la escatología de los últimos tiempos, que la venida de Cristo está cerca, que la venida de Cristo, Dios le va a mostrar a cada uno de los escogidos el momento, la hora, para que se reúnan, para que se acerquen, para que se vuelvan de las tinieblas, para que el que anda perdido vuelva al Señor, para que los que andan con flojeras de predicar, prediquen, para que los que no han discipulado, discipulen, para que la iglesia tenga un avivamiento. Y en medio de ese avivamiento, también Israel reciba el avivamiento para ser salvo. Porque es la obra de ¿quién? El Espíritu Santo. El último pasaje que quiero leerles está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27.
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. ¿Sabe quién nos hace permanecer en Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos revela la Escritura para entender? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que tengamos coinonía, compañerismo en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién sostiene la iglesia para guardarla en la doctrina? El Espíritu Santo. O sea, toda la obra de la iglesia, de la dispensación de la gracia que comenzó con el día de Pentecostés hasta el día de hoy, todo, en todo el orbe, en todos los años, en todos los siglos que ha pasado, es obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahí no interviene Cristo. Ya Cristo intervino ¿para qué? Para ser el cordero expiatorio, el cordero sacrificado. Ahora le toca a Dios con su espíritu manifestarse para guardar los escogidos. Mire, y por eso dice la Escritura, si no fuese por el Espíritu Santo, mire, si no fuese por el Espíritu Santo, estuviéramos muertos, porque es el espíritu de vida. La vida que tenemos es la vida del Espíritu Santo en nosotros. El Zoe de Dios que tenemos no es nuestro. Nosotros hemos sido llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina es la vida que está en Dios, que ahora está en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos de parte de Dios ahorita. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Y el conocimiento que tenemos de Dios por la Escritura es por medio de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a hablar con alguien, defienda con todo su corazón la doctrina del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Que el Señor añada bendición a este mensaje y que Dios pueda añadir bendición con quien usted lo comparte.